que todo empezó con un pensamiento. Todo empezó con un pensamiento. Voy a leer, vamos a estar en Efesios, la epístola a los Éfesos, del apóstol Pablo, capítulo 4, versos 17 al 24, y lo leo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón, los que cortaron su esperanza y se entregaron a la lascivia y a la práctica de toda inmundicia por su avidez. Pero ustedes no han aprendido así al Cristo. Si es verdad que lo han escuchado y han sido instruidos por Él, de acuerdo a la verdad que es en Jesús, desechen ustedes su anterior manera de vivir, el viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente. Fíjese bien, la palabra espíritu viene con minúscula. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice los datos, hermanos, de los genios que utilizan del 8 al 10% su mente, y en promedio se usa del 5 al 6%. La palabra mente se traduce o se interpreta como el asiento de la conciencia reflexiva que comprende las facultades de la percepción y la comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Otra definición también dice: la capacidad psicológica para entender, razonar y decidir. La Biblia nos dice, mis amados hermanos, Romanos 12:2, un versículo que conocemos mucho: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el original: no permitas que el mundo moldee tu mente. No permitas que el mundo moldee tu mente. Cuidar la mente tiene que ver con nuestra acción, hermanos. Quitar y poner, quitar y poner. Entonces, no permitas que el mundo moldee tu mente, dice Romanos 12:2. Y también, hermanos, la mente es un lugar de revelación de Dios al hombre. Lucas 24:45 nos dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No sé qué experiencia has vivido desde el día que conociste a Jesucristo, pero si te das cuenta que antes no podías entender las Escrituras, que antes no podías entender los propósitos de Dios, ahora que Él ha abierto, como lo dice Lucas 24:45, nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Y aún estando en Cristo, leemos su palabra y de repente un versículo nos llega y nos da la respuesta o la voluntad de Dios y nos habla a nuestro corazón, o sea, lo entendemos, cuando antes a lo mejor no lo habíamos tomado mucho en cuenta, pero en ese momento es como si saliera afuera de la Biblia
ese versículo y podemos entenderlo como si Dios nos estuviera hablando, que en realidad así es, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos. He ahí la importancia de cuidar la mente, pero también he ahí que es el lugar de las luchas internas. Es el lugar de batalla, es el lugar donde se está realizando una batalla interna, hermanos. Cuando llegan los malos pensamientos, cuando llegan las tentaciones, cuando llega el ataque del enemigo también, las opresiones que vienen de hacia afuera, pero también cuando surge de nuestro interior la concupiscencia de la cual habla Santiago, que cada uno es seducido de su propia concupiscencia. Sabemos que en nosotros hay una naturaleza caída que va a permanecer toda la vida, hermanos, en Cristo. Toda la vida va a estar esa lucha. Ahorita lo vamos a ver ahí en Gálatas. Toda la vida va a estar esa lucha. Entonces, por eso el cuidar requiere constancia. Requiere que no nos durmamos, como decimos muy atinadamente, en nuestros laureles, sino que estemos despiertos, viendo qué hay en nuestra mente. ¿Qué está pasando por nuestra mente? Porque de la mente, mis amados hermanos, va a bajar al corazón, y del corazón, no en este órgano, ¿verdad? Por supuesto, y del corazón, hermanos, entonces va a suceder una acción. Dice, vamos a la segunda carta a los Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios ¿Me prestas tu Biblia tantito, por favor? Quiero leerlo en la versión Reina Valera. Gracias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Fíjense bien lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces encontramos ahí al enemigo de nuestras almas procurando mantener las mentes de las personas en oscuridad, cegando para que no vean la luz de Cristo. Hablamos en el lugar donde se desarrolla la batalla, los pensamientos, la mente, la reflexión. Dijimos que comprende las facultades de la percepción y la comprensión, las de los sentimientos, juicios y determinación. No sé si ha platicado con alguien que no cree en Cristo y usted le comparte las buenas nuevas y esa persona dice, no, yo no creo, es más, no existe, es más, son puras historias que no son verdaderas, la Biblia no es la palabra de Dios, y empiezan a hablar muchas cosas. Pero ¿quién cree que les ha metido esos pensamientos a estas personas? El enemigo. Dice la Biblia, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No quieren creer y tienen esos pensamientos. Claro que cuando viene la palabra de Dios y viene el Espíritu Santo es cuando abre el entendimiento, como sucedió con usted y conmigo. Cuando nos compartieron el Evangelio, entonces el Señor nos permitió que su palabra nos diera esa fe, porque éramos incrédulos. ¿Está de acuerdo?
Entonces el mundo enfrenta una gran problemática mental, hermanos. Por eso hay aumento de las clínicas de salud mental, de reposo, psicoterapia, terapias de pensamiento positivo, etcétera, etcétera. Si usted ve, hay mucho de donde echar mano por lo que tiene que ver con el control de la mente, con la salud mental, con el reposo, porque ya muchas personas en su mente ya no tienen control de sus pensamientos y por lo tanto no tienen control de sus acciones. O sea, están fuera de sí totalmente. Pero el enemigo tiene parte en esto, porque lo que él quiere, sabemos, es que el hombre sea condenado. Pero lo que Dios quiere es que nadie vaya a la condenación, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Se fija la diferencia? Por eso es importante, hermanos. El diablo, que la palabra diablo quiere decir adversario, que el Señor lo reprenda en esta hora. El diablo conoce el poder de un pensamiento, hermanos, y usa también el velo del engaño, procurando llevar al creyente a desobedecer a Dios. Aquí está el ataque no solamente en contra de los incrédulos o de aquellos que no están en Cristo, sino también en contra de los creyentes. Segunda carta a los Corintios 11 al 13. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, verso 3. Corrijo. Verso 3 dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Son personas que ya están en Cristo y que son sinceros y son fieles al Señor. Pero así como la serpiente con su astucia, sabemos que es el enemigo, engañó a Eva, entonces va a tratar de engañar vuestros sentidos. ¿Cuáles son? La vista, el tacto, el gusto. Dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Claro que aquí se referirá entonces a los sentidos espirituales también, y la fe, el creer en Dios, el confiar en Él plenamente. Y también se usa la palabra sentidos. En la traducción griega es pensamientos también, hermanos. Entonces, él usa y bombardea a los cristianos y les envía mensajes de incredulidad, mensajes de cansancio, mensajes de ya basta, o de Dios no me hace caso, o no me quiere, tantas cosas que pueden llegar a la mente del cristiano y son saetas o son flechas que el enemigo puede estar enviando para ver cuál tomas en ese momento. Esa es la intención de él. Así lo hizo con Eva y sabemos cómo fue astuto en hacerle la primera pregunta a Eva cuando él le dijo: así como que Dios te dijo que no comieras de los árboles del huerto. Fíjense qué astuto. Y Eva sabía que no era así el mandamiento. El mandamiento era: de todo puedes comer menos de ese. Entonces el enemigo le llevó directamente a que se dirigiera al fruto o al árbol prohibido. Y ahí empezó un diálogo. Eso es lo malo, empezar a dialogar con los malos pensamientos, o sea, retenerlos y empezar a darles vuelta y vuelta y vuelta. Y algunos pensamientos no pueden parecer tan malos, ¿eh? Algunos pensamientos, por ejemplo, cuando nos ofenden, podemos pensar que tenemos razón y decir: no, pues no le voy a perdonar, y cuando esté en mis manos
entonces se va a acordar de mí, y empezamos a darle vueltas y parece como que es justo lo que estamos pensando, porque nos hizo daño, porque habló mal o aquello, y parece que, pues, que es lo correcto lo que estamos haciendo, pero si lo discernimos o lo cernimos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que esos pensamientos no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. También dice el apóstol Pablo, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Entonces, aquí el apóstol Pablo y el apóstol Juan están alertando a la iglesia: no creáis. Si os anuncia otro evangelio, no lo creáis, porque no hay otro. El evangelio de Jesucristo es uno solamente. Y si viene y si hay alguna persona que no acepta la encarnación de Jesús, es el espíritu del anticristo. Por eso las doctrinas erradas que dicen que Jesús no nació físicamente, que era una aparición, y que no creen que Jesús es Dios, entonces esas doctrinas, hermanos, son doctrinas de demonios, son doctrinas humanas, pero el consejo de Satanás está en la mente de esas personas. Las recibieron de parte del enemigo y ahora las andan predicando, pero son falsos, dice la palabra de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos nuevamente a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22 en adelante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí, hermanos, ahí tiene que surgir una renovación, que es lo que Dios desea. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, podemos ver que la renovación de la mente es fundamental en la nueva vida en Cristo. Es fundamental, hermanos. De ahí parte la nueva vida en Cristo. De ahí parte el nuevo nacimiento, la nueva vida que vamos a empezar a ejercitar y a vivir.
en la renovación de nuestra mente, una mente nueva. ¿Por qué? Porque todo lo que tomemos en la palabra y pongamos en nuestra mente es lo que va a dominar nuestras acciones, hasta nuestras palabras también. Todo lo que hagamos, por eso es fundamental. Un pensamiento es como una semilla, y cuando encuentra una tierra fértil e idónea para ella, se desarrollará convirtiéndose en un árbol de vida o en un árbol de muerte, dependiendo de qué tipo de pensamiento es el que estamos teniendo, hermanos. Vamos a la epístola de Santiago y veamos un ciclo que él nos menciona. Santiago 1, 13 al 15, dice la palabra de Dios: y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjese bien, es un ciclo o un proceso, pero todo empieza con un pensamiento. Por eso también las buenas acciones empiezan aquí, hermanos, y luego bajan o llegan a nuestro corazón, y luego viene la acción. Pero también los malos pensamientos llegan aquí, y aquí Santiago habla de la concupiscencia, que la concupiscencia se puede interpretar como sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios, por supuesto, y que es lo que jala o lo que empuja a la naturaleza de los seres humanos a obrar el mal. El pecado es engendrado y da luz, o sea, el pensamiento es engendrado, se agarra, se retiene y luego va a dar a luz una acción, hermanos. Fíjense que Santiago no menciona el papel de Satanás en la tentación. Él no se mete en ese campo como habla Pablo, pero su propósito no es discutir el origen del pecado, sino explicar que la incitación al mal no viene de Dios. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es imposible. ¿Sí? Y luego se va a la persona y a la naturaleza caída de la persona, al pecado original. Ahí se va. Y dice Santiago, ahí es donde se engendra el pecado, ahí es donde está el problema. Ahí es donde se da un proceso, un ciclo que va a dar a luz una acción. Esa es la naturaleza interna de la tentación. Y Santiago no les deja excusa alguna a los pecadores. Satanás es de hecho la fuente externa de la tentación. Él siempre va a oprimir, siempre va a enviar la tentación, siempre va a tratar de que las personas, y en este caso el creyente, desobedezca a Dios, y no se va a cansar de hacerlo. Lo va a estar haciendo toda nuestra vida, hermanos, tratando de que nosotros caigamos en esa tentación. Él es la fuente externa, pero nadie le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos cuyas raíces están dentro de cada individuo. ¿Qué quiere decir esto?
que si usted cede a la tentación, usted no podrá acusar al enemigo delante de Dios, ni podrá decir es que el diablo me obligó. No, usted decidió hacerlo. Usted tiene poder, el poder de Cristo en su vida. Usted ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. El Señor lo libertó de la esclavitud del pecado, así que cuando usted peca, peca porque usted quiere, porque usted lo decide. No le puede echar la culpa ni a Satanás, que el Señor lo reprenda, ni le puede echar la culpa ni al pastor, ni al hermano, ni al diácono, ni a la hermana, a nadie. Podemos culpar de las malas acciones que hacemos, de los pecados que cometemos. Los únicos culpables delante de Dios seremos cada uno de nosotros, hermanos. Por eso hablamos del arrepentimiento en el creyente, porque pecamos de palabras, de hechos, de pensamientos, pecados de omisión, de comisión, pero hay oportunidad para arrepentirnos y seguir adelante. Pero nunca como lo que hizo Adán y como lo que hizo Eva. Cada quien le echó la pelotita al que estaba a un lado, pero Dios no acepta eso, hermanos. Eso es muy importante. Cuando usted peque, confiese a Dios sus pecados, arrepiéntase y siga hacia adelante, pero nunca señale a nadie como responsable, porque el que tomó la última decisión de hacerlo fue usted. Eso es importante entenderlo, hermanos. Fíjense, vamos al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Pero creo que escribí mal la cita, pero nos habla, y en Mateo también, que la impureza sale del corazón. El Señor habla de eso. La impureza sale del corazón. Y en Gálatas, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la acción, la voluntad. Depende de nosotros. Claro que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dice el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y aquí Espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando habla de la carne, habla de la naturaleza pecaminosa o de la concupiscencia que hay en nosotros, y luego por ahí vienen las obras de la carne también, y son puras acciones que realiza la persona. Así como el fruto del Espíritu también son acciones que realiza el creyente. Las obras de la carne tienen que ver con el vivir de la persona. ¿Cómo vive? ¿Qué hace? Y ahí sabemos si anda en el Espíritu o anda en la carne. Pero aquí hay dos naturalezas, hermanos. Pero lo importante dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, estén atentos a la voz del Espíritu Santo. No vivan su propia vida, sino dejen que el Espíritu les guíe, dejen que ellos sea su vehículo, por decirlo de alguna manera, que ellos los guíe en pensamiento, palabra y hecho. Dice, y no satisfagáis. Cuando habla de satisfacer, habla de darle comida a alguien. Entonces, ¿qué es lo que no vamos a alimentar? Los deseos de la carne. Eso no lo vamos a alimentar. No satisfagas esos deseos. Y voy a leer aquí, dice la palabra de Dios, las obras de la carne. Fíjese lo que dice acerca de las obras de la carne. Dice, y manifiestas en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista todavía sigue, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios, son deseos de la carne. Y les llamamos pecado porque así le llama Dios en su palabra. Y luego nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjese lo que dice enseguida: contra tales cosas no hay ley. No hay nada que detenga eso si nosotros queremos que el fruto del Espíritu Santo brote hacia afuera. Pero tenemos que dejar que brote y que aplaste las obras de la carne. Y cuando en su vida quiera surgir o venga la tentación para satisfacer los deseos de su carne, entonces deje que brote el fruto del Espíritu Santo: la templanza, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad. O sea, tiene que usar el dominio propio. En esa forma no va a satisfacer los deseos de la carne y va a dejar que el fruto del Espíritu Santo salga hacia afuera.